Yo era solo un alfa común y corriente, sin embargo mi pareja era un omega de élite. Muchos decían que no era digno de Shaun Brown, incluso él mismo lo pensaba. Nuestro matrimonio no era más que un error nacido de la casualidad. Cuando aquellas fotos suyas, íntimo con otra persona, volvieron a caer en mi bandeja de entrada, lo supe, tenía que divorciarme. Poner fin a este matrimonio sin amor sería un alivio para ambos. Habíamos sido compañeros de clase en el instituto y, más tarde, entramos a la misma universidad, convirtiéndonos en compañeros de cuarto. Él entraba y salía a horas extrañas, y siempre era yo quien le cubría. A veces me pedía que le hiciera recados, comprar snacks, traerle bebidas. A veces se quedaba dormido y yo pasaba lista por él. Para los demás parecía que éramos cercanos, pero en realidad no éramos más que dos extraños apenas familiares. Nuestros compañeros de dormitorio solían bromear diciendo que quizá él me había salvado la vida en otra vida. Y, de hecho, Shaun Brown sí me había salvado la vida. Por eso, cualquier pequeña cosa que podía hacer por él, la hacía sin quejarme. Él era el heredero del grupo Brown, alguien a quien yo nunca podría ayudar de verdad en algo importante. Pero no estaba acostumbrado a deber favores. Incluso la ayuda más mínima que le ofrecía me daba tranquilidad. La vida en la universidad era tranquila y satisfactoria. Nuestras interacciones diarias apenas pasaban de traer agua o pasar lista el uno por el otro. Pensé que, al graduarnos, nuestros caminos se separarían y quizá no nos volveríamos a ver. Por eso, cuando el padre de Shaun vino a buscarme, me quedé helado. Era un omega poderoso, cabeza del grupo Brown, decidido y agudo, no perdió el tiempo, lanzó la bomba en cuanto se sentó. Tony, ¿verdad? Quiero que te cases con mi hijo. Me quedé inmóvil. ¿Por qué yo? Eres la primera persona en todos estos años que mi hijo ha querido. Removió su café con calma y añadió, puedo darte 100 millones, siempre que aceptes casarte con él el mes que viene. Ese supuesto quererme había surgido la noche anterior, en una salida de toda la clase jugando a ¿verdad o reto? Alguien le preguntó si había alguien allí que le gustara. Yo estaba a su lado, mareado de tanto alcohol. Él no bebía, así que cada vez que perdía me pasaba el castigo, yo bebía en su lugar. Yo estaba aburrido y no me importó. Pero, ¿quién lo diría? Él rechazó todos los retos, esquivó todas las verdades, y bebió cada vez. Incluso con mi resistencia al alcohol, terminé borracho. Cuando llegó esa pregunta, estaba seguro de que no respondería. Con la vista nublada, alcé el vaso para beber. Pero mi mano se detuvo. Porque le oí decir con claridad, Sí. Tony. Me quedé atónito. La niebla del alcohol casi se disipó al instante. Me giré a mirarlo, confuso, y, bajo las luces fracturadas del club, lo vi, la curva tenue e inconfundible de una sonrisa en la comisura de sus labios. Si hubiera sido yo 6 años después, yo que ya conocía cada mínimo detalle de sus gestos, habría reconocido que era una broma. Si hubiera sido yo 6 años después, no me habría quedado allí, como un tonto, esperando mientras los demás reían y seguían con el juego. Si hubiera sido yo 6 años después, habría alzado mi vaso, bebido hasta la última gota frente a todos y dicho sonriendo, está bromeando. En lugar de desperdiciar 6 años, en aquel entonces no sabía que era una broma. Aún así rechacé al padre de Shaun. Yo me tomaba el amor en serio, quizá demasiado, por mi propio pasado familiar. Quería casarme con alguien a quien amara y que me amara a mí. No con alguien elegido al azar por dinero o conveniencia. El padre de Shaun no esperaba mi negativa. Su ceño parecía acusarme de ingrato. Pero, apremiado por la urgencia, suavizó el tono, sé que te pido mucho, pero el cuerpo de Shaun es especial. Es un omega de clase S, los supresores ordinarios no le funcionan. El mes que viene, cuando entre en celo otra vez, si no hay un alfa para estabilizarlo, su mente colapsará. Suspiró. Había preparado un alfa para él, pero se negó. Dijo que no soportaría el celo con un desconocido. Pero, abrí la boca, queriendo decir algo, y me cortó, Tony, te lo ruego. Él una vez te salvó la vida, ¿no puedes ayudarlo esta vez? Solo una vez. Después de que alcance la madurez completa, podrán divorciarse. Por favor. Es mi único hijo. Guardé silencio.
Si hubiera sido cualquier otro, me habría negado sin dudar. Pero si se trataba de devolver una deuda debida, no podía decir que no. Dudé. Vacilé. Al final le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche sufrí un raro ataque de insomnio. Me quedé sentado en la oscuridad hasta el amanecer, luego saqué el teléfono. A un número sin nombre, escribí una sola palabra, está bien. Al final, acepté. En nuestro último año de universidad, Shaun y yo nos casamos. En aquel entonces pensé que quizá el amor podía cultivarse con el tiempo. Si el afecto crecía dentro de ese matrimonio, tal vez no sería tan insoportable. Pero su comportamiento era extraño, a veces parecía quererme, a veces parecía despreciarme. Nunca fui bueno leyendo emociones, así que no sabía lo que aquello significaba. Solo años más tarde, después de incontables noches en una cama vacía, repasando los recuerdos una y otra vez, solo entonces lo entendí. Esa sonrisa. Esa palabra, me gustas. No había sido más que una broma. Cuando la última foto llegó a mi teléfono, yo acababa de cerrar mi florería. No me sentía bien, así que había decidido bajarle la cortina por unos días. Tras casarme, elegí una profesión muy distinta a mi especialidad universitaria. La familia Brown tenía una riqueza inconmensurable, no les importaba lo que hiciera, mientras no los avergonzara en público. Por suerte, siempre fui hábil con las manos. La tienda generaba lo justo para mantenerme. Caminaba de regreso a casa con un sándwich en la mano, revisando el móvil. Y otra vez lo vi, al alfa con el que Shaun se entretenía afuera. Quizá entretenerse no era la palabra exacta. Ese alfa era un anfitrión, y Shaun solo era su cliente más generoso. No entendía la lógica de Shaun. En vez de ser discreto, su supuesto amante solía mandarme fotos provocativas. Como la de ahora, él y ese hombre besándose con pasión en un bar. Ya había visto muchas fotos así antes. Para entonces estaba insensible. Di un mordisco calmado a mi sándwich, el sabor ácido del aderezo se esparció en mi lengua. Divorcio. Parecía que al fin había encontrado a su verdadero amor. Cuando un omega de élite alcanzaba la madurez, ya no necesitaba el consuelo de un alfa. Shaun había madurado al año de nuestro matrimonio. En ese momento yo ya quería divorciarme. Pero entonces, quedó embarazado. Siempre me gustaron los niños. Cuando la primera foto de Shaun con otro hombre en un bar llegó a mis manos, pensé seriamente en marcharme. Pero el niño era demasiado pequeño. Aguanté. Ahora, quizás, malcriado por su abuelo, el niño se mostraba cercano a Shaun y mantenía distancia conmigo. Al principio, si me alejaba de su lado un instante, lloraba hasta perder el aliento. Pero ahora había empezado a rechazarme. Terminé el sándwich lentamente y luego busqué a Shaun en mis contactos. Vuelve a casa esta noche. Tenemos que hablar. No hubo respuesta. Quizá estaba ocupado con otro. Guardé el teléfono y caminé hacia la casa, ese lugar que alguna vez llamé hogar. Quizá sería la última vez que lo hiciera. Cuando Shaun finalmente volvió, eran ya las 2 de la madrugada. Encendió las luces y se quedó inmóvil un instante al verme aún sentado en el sofá. ¿Todavía no duermes? Me giré con frialdad, percibiendo el hedor a alcohol que lo envolvía. Pero, a diferencia de antes, no me levanté a atenderlo. Te envié un mensaje. ¿Lo viste? Sacó el móvil delante de mí, deslizó durante varios minutos hasta encontrarlo. Acabo de verlo, estaba enterrado entre los demás, dijo con indiferencia. Fue a la cocina por un vaso de agua y regresó con calma. Yo estaba sentado en un sillón individual, no podía colocarse a mi lado, así que se acomodó enfrente. Toda su postura parecía una negociación. Adelante. ¿Qué quieres hablar? Dejó el vaso en la mesa, el golpe seco contra el cristal resonó en la quietud. Si se trata de hablar de traer a Tim de vuelta, no hay nada que discutir. Un día heredará el grupo Brown, necesita una educación adecuada. Tiene que quedarse en la mansión de los Brown. No es sobre eso, lo interrumpí. Se quedó sorprendido. Quiero un divorcio, dije con calma. ¿Qué acabas de decir? Su ceño se frunció con incredulidad. Divorcio, repetí con serenidad, incluso con una leve sonrisa. Mañana. Me iré sin nada. Tú, Shaun respiró hondo,
conteniendo su irritación. Si hay algo que te incomoda, podemos resolverlo. Tim aún es tan pequeño, no puede perder a su padre Alfa. No hay nada que me incomode. Sostuve su mirada en la penumbra, mi voz firme. Si te preocupa la custodia, no quiero al niño. Lo único que pido es el divorcio. Los empresarios viven de la ganancia, y como cabeza del grupo Brown, Shaun nunca aceptaba un trato en desventaja. En los negocios jamás cedía ni un centímetro. Según mi razonamiento, esto era una ganga para él. No tenía motivos para negarse. Pero en vez de responder, se tironeó la corbata con impaciencia. Tony, se levantó, no estoy de acuerdo. El matrimonio no es un juego. El divorcio no beneficia a nadie. Piénsalo otra vez. Levantó el pie para salir de la sala. Si hay algo que te disguste, solo dilo. Es tarde, mañana tengo trabajo. Me voy a dormir, pero yo creo que el divorcio sería lo mejor para ambos. Las palabras se me escaparon, persiguiendo su espalda en retirada. Lo vi tensarse un segundo, para luego apresurar el paso, casi huyendo de la sala como si lo acosara el pánico. A la mañana siguiente, cuando desperté, Shaun ya se había ido. Había dormido en el dormitorio principal, pero yo no podía compartir la cama con él, así que me fui a la de invitados. Me costó conciliar el sueño, la cama ajena y el hecho de que nada se había resuelto. Solo logré dormitar cerca del amanecer. Cuando me levanté, ya eran las 11. Sin apetito, tomé un cuenco de avena y pasé todo el día en el estudio con un libro. Shaun nunca volvió, y yo tampoco me molesté en esperar. Justo cuando dejé el libro a un lado y desbloqueé el móvil, llegó otra foto. Esta vez eran dos manos entrelazadas con fuerza. Reconocí al instante una de ellas, la muñeca con un reloj familiar. El de Shaun. Así que era ese Alfa otra vez. Aburrido. Siempre le gustaba provocarme. Pero quizá, esta vez, podía servirme de algo. Vamos a vernos. Por primera vez, respondí. Las fotos dejaron de llegar. Silencio del otro lado. Me puse de pie, cogí un abrigo ligero, tomé el teléfono y salí de la villa. Fui al bar. Hacía años que no entraba en un sitio así, la última vez había sido por un trabajo de medio tiempo. Más tarde, Shaun insistió en que era una pérdida de tiempo. Él mismo renunció por mí y me dijo que me quedara en casa para acompañarlo. Yo tampoco disfrutaba trabajar allí, así que no protesté. Después de abrir mi florería, jamás volví. Ahora, de pie bajo aquellas luces turbias y caóticas, sentí un extraño déjà vu, como si volviera a un viejo campo de batalla. De repente, un par de manos rodeó mi cintura, apretándome en un abrazo. Sobresaltado, giré el rostro y me encontré con un Alfa alto. Su cara se desdibujaba bajo las luces oscuras. Era el hombre de las fotos. Fruncí el ceño, confundido, y levanté la mano para apartarlo. Pero al instante siguiente, él sonrió, sujetó con firmeza la nuca, y estampó sus labios contra los míos. Pero qué demonios, el shock arrancó las palabras de mi garganta. Intenté abofetearlo. Pero me atrapó la mano. Con lentitud deliberada, la llevó hasta sus labios. Y bajo mi mirada atónita, abrió la boca y mordió mi palma. Espero que nos volvamos a ver, susurró con una sonrisa burlona, antes de deslizarse hacia la pista de baile, perdiéndose entre la multitud. Lo observé, perplejo, con la mano aún punzante. Dos marcas claras se hundían en mi piel. Asqueado, sacudí la mano y busqué con la mirada el baño. Pero antes de dar un paso, alguien me sujetó la muñeca de nuevo. Pensé que era él, y solté mi brazo con irritación. Pero el agarre volvió, más fuerte, sin dar opción a escapar. ¿Estás loco?, exclamé, girándome y lanzando otra bofetada. Esta vez, me encontré con un par de ojos encendidos, ardiendo de furia, como si quisieran devorarme entero. Tony. Lo has hecho bien, gruñó Shaun, con la mejilla izquierda enrojecida por la marca de mi mano. ¿Te atreves a engañarme justo delante de mis ojos, y luego golpearme? Era Shaun. Fruncí el ceño, totalmente desconcertado. ¿Engañar? ¿De qué hablas? Él apretó los dientes. ¿Ese hombre de hace un momento, quién es? Tony, así que por esto quieres divorciarte.
Ya encontraste un nuevo amante. ¿He sido demasiado frío contigo últimamente? Si lo que quieres son emociones fuertes, yo también puedo dártelas. Me quedé mirándolo, atónito. ¿Ese era su amante? Y me preguntaba quién era. Toda mi vida había visto a Shaun como alguien reservado y contenido. Pero al escucharlo despotricar con esa furia dominante, me quedé en silencio. Shaun, ¿de verdad has perdido la cabeza? Ah, perfecto. Su mano apretó con fuerza dolorosa mi muñeca. Esta noche me insultaste 2 veces, por tu aventura. Tony, estás acabado. Jamás había visto a Shaun tan furioso. Me arrastró hasta el asiento del copiloto. Cerró las puertas con seguro y condujo a toda velocidad de regreso a la villa. Una vez allí, me llevó a la fuerza hasta el dormitorio principal y me arrojó a la cama. Podía sujetarme casi con una sola mano. Aunque era un omega, solo era un poco más bajo que yo. Por años de calmarlo a un nivel superior había caído casi a rango C, mi cuerpo estaba cada vez más débil. En cambio, con el entrenamiento físico de toda su vida, Shaun podía derrotar a 3 alfas a la vez, a 6. Si eran tan frágiles como yo. Shaun. Cálmate. Grité, pero no dejó de tirar de mi ropa. ¿Calmarme? ¿Acaso la calma borrará el hecho de que mi pareja me engañó? No lo hice. Rugí con la voz quebrada. Soltó una risa helada, no dijo nada más y hundió el rostro en mi piel, mordiéndome como un depredador. Nunca escuchas una sola palabra de lo que digo. Me debatí con violencia. ¿Qué soy para ti entonces? ¿Un juguete? Silencio. Suéltame. De nuevo silencio. Shaun, de pronto, un timbre estridente quebró la pesada quietud. Shaun por fin levantó la cabeza, molesto, chasqueando la lengua mientras buscaba el teléfono en la oscuridad. El resplandor pálido iluminó su rostro severo y hermoso. Fuera lo que fuese que escuchó al otro lado, se puso la chaqueta rápidamente, era evidente que pensaba salir. Entendido. Voy en camino. Tras colgar, se inclinó hacia mí con un tono cargado de advertencia, no vuelvas a ir a lugares como ese. Quédate en casa. Sin esperar respuesta, salió a grandes zancadas. Unos momentos después, escuché el motor del coche alejarse. Solo cuando confirmé que se había marchado, mi cuerpo rígido se aflojó, temblando sin control. Cof, cof. Un ataque de tos me sacudió el pecho, respiré con dificultad hasta recuperar el aire. Con pasos inseguros, me levanté, cerré con llave la puerta del dormitorio y me apoyé en el marco, dejando escapar un largo y entrecortado suspiro. Negociar un divorcio con él era imposible. Necesitaba otra salida. Busqué en el fondo de mis contactos un número. Sin dudar un segundo, lo marqué. Afuera, el cielo estaba limpio, azul intenso, y los macizos blancos rebosaban de flores de colores. Era apenas la segunda vez que pisaba la mansión de la familia Brown. Siempre había evitado venir aquí, quizás porque me engañaba a mí mismo, pretendía que si no volvía, mi matrimonio no resultaría tan vergonzoso. O quizá porque, ¿viniste esta vez para firmar los papeles de divorcio? El Omega sentado enfrente soltó una risa cortante. Así que al fin decidiste firmar. Pensé que no ibas a renunciar a ese supuesto amor tuyo. Porque el patriarca de la familia Brown era cruel hasta los huesos. El padre de Shaun levantó un poco el mentón. Incluso sentado, tenía que mirarme desde arriba. Antes sonabas tan firme. Creí que solo fingías estar en contra cuando te casaste. Se refería a aquella ocasión, un año después de la boda, cuando había venido con un acuerdo de divorcio y yo lo rechacé. La verdad era que mi familia estaba hecha pedazos. Aunque tenía a mis 2 padres, había crecido como un huérfano. Luego, tras diferenciarme como alfa y destacar en mis estudios, entré en una academia de élite. Solo entonces mi vida mejoró un poco. En aquel entonces, no quería que mi hijo pasara por la misma soledad que yo había sufrido. Así que rechacé al padre de Shaun y le dije, mientras haya un hijo, no me divorciaré. Él solo se burló. Te arrepentirás. Y viéndolo ahora, había hablado demasiado pronto. Tim parecía no necesitar a un padre alfa inútil. Tal como dijiste, todos terminan arrepintiéndose de algo. Y ahora veo que tenías razón. Así que me arrepiento. Quiero divorciarme.
Sostuve la mirada del padre de Shaun con calma. No pelearé por la custodia. Solo quiero que el niño crezca sano, seguro y feliz. No es mucho pedir. Claramente no esperaba tanta serenidad. Tras una pausa, curvó los labios en otra sonrisa afilada. Muy resuelto ahora, pero no vengas arrastrándote con remordimientos. Si no fuera porque a mi hijo le gustaste, jamás habrías puesto un pie en esta casa. No vengas a aferrarte después. Le respondí con una sonrisa educada. No me arrepentiré. No ahora, ni nunca. Quizá entendiste mal una cosa. El supuesto gusto de Shaun no fue más que una broma. Firmé con rapidez. El nombre de Shaun ya figuraba allí desde el día de la boda. 6 años entregados, 100 millones recibidos. Deslicé los papeles sobre la mesa. La familia Brown es realmente generosa. No me molesté en mirar su rostro. Me puse de pie y me dirigí a la salida, pero antes de cruzar la puerta, casi choqué con alguien. Tim. ¿Alguna vez, mi tesoro? Venía corriendo hacia mí, pero se detuvo en seco al encontrar mis ojos. Papá. Su expresión ahora era tan parecida a la de Shaun, fría, altiva. Llevaba en sí todas las sombras de la sangre de los Brown, y nada del niño que alguna vez reconocí como mi hijo. Con la frente perlada de sudor, lucía exhausto. Saqué un pañuelo, me agaché y le limpié el rostro. Luego me enderecé, dispuesto a irme. ¿Por qué viniste a la mansión? Por fin, su segunda frase desde que me vio. ¿Viniste a verme? Pero entonces frunció el ceño con fuerza. Te dije que no vinieras. Estoy ocupado. No tengo tiempo para ti. Algún día heredaré la familia Brown. No vuelvas a interrumpirme. Le dediqué una pequeña sonrisa, sin responder, y salí de la mansión. Al marcharme, arrojé el pañuelo en un cubo de basura junto al camino. Cuando regresé a la villa, ya eran las 11 de la noche. Miré la habitación principal vacía, sin sentir gran cosa, y me dirigí al vestidor para empacar mi ropa. No era correcto seguir viviendo en la casa de mi exmarido con el divorcio en curso. No es que nunca hubiéramos tenido momentos de ternura. Durante mis periodos de susceptibilidad siempre me encontraba febril, perdido en la niebla. A él le gustaba morder mi glándula, aunque nunca pudiera marcarme de verdad. Después, siempre tenía que cubrir mi cuello con bufandas. Incluso al alcanzar la madurez, Shaun seguía entrando en celo, aunque de forma leve. Con su constitución podía soportarlo con fuerza de voluntad. Pero adoraba acurrucarse a mi lado entonces, susurrando una y otra vez en mi oído, que le gustaba. Que me amaba. Que teníamos un futuro. Y, sin embargo, cuando todo terminaba, volvía a su fría distancia. Como si nada hubiera ocurrido. Así que resultaba que, todo había sido solo por los feromonas. Nada más que mentiras disfrazadas de amor. Ya que había decidido marcharme, debía hacerlo por completo. A la mañana siguiente fui a limpiar la florería, me preparaba para mudarme a otra ciudad. Pero no llevaba mucho trabajando cuando la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista y vi a un visitante indeseado, un alfa rubio de ojos verdes. El amante de Shaun. Sus ojos brillaron en cuanto me vio. Por fin te encontré, dijo, avanzando con zancadas hacia mí. Tenía un macetero en las manos, enseguida lo coloqué entre nosotros como un escudo, mirándolo con cautela. ¿Así que la amante venía a tocar la puerta? A él no le importó mi desconfianza. Sonrió como si fuéramos viejos conocidos. Hola, ¿tienes rosas blancas? No, respondí con frialdad, y volví a mis cosas. Al ver que lo ignoraba, al fin mostró un poco de disgusto. Jefe, ¿te he ofendido en algo? Casi solté una carcajada y, por primera vez, lo miré de frente. ¿Tú qué crees? ¿Te refieres a lo del bar la otra noche? ¿Cuándo te besé? Parpadeó con aire inocente. Oh, querido, solo fue un reto. No lo hice en serio. Lo siento. Otro maldito, verdadero reto. Yo ya había sufrido bastante con ese juego una vez, y no pensaba volver a pasar por lo mismo. Ajá, asentí con desgana. Yo no vendía rosas. Y mucho menos vendía mis feromonas. Si las quieres, ve a otro sitio. Aquí no hay rosas.
No quería tener nada más que ver con nada relacionado con Shaun. Está bien, suspiró, y luego preguntó, jefe, ¿será que simplemente no te gustó? Ante esas palabras, me detuve. Alcé la mirada, lo miré fijo, con frialdad, y asentí. Pero en lugar de molestarse, sonrió con descaro. Qué lástima, porque a mí sí me gustas tú. Inspiré hondo, el rostro endurecido. Es por Shaun que me odias. Insistió, como si hubiera nacido para provocar. Creo que entendiste mal. Él y yo solo somos socios de negocios. Yo no soy ningún acompañante. Aquello solo fue una broma. Además de enviarme esas fotos, también me mandaba vídeos de Shaun en el bar. Una vez incluso me dijo que era un alfa pobre y desgraciado que se ganaba la vida como anfitrión, y que había conocido a Shaun por una copa de alcohol. También mentía con eso. Encantado. Alargó la mano hacia mí. Me llamo Morris. Soy socio internacional de negocios del presidente Brown. Quizás oliste mis feromonas en él. Perdona la confusión. Como no le respondí, apretó mi mano con fuerza. Si no me equivoco, tú y el presidente Brown están en proceso de divorcio, ¿cierto? Volvió a sonreír, mostrando dos colmillos agudos. ¿Es por mí? Sacudí la mano con brusquedad. No te adules. Morris se inclinó más cerca. Si no es por Shaun, entonces ¿por qué tanta rabia? No fue mi intención impregnarlo con mis feromonas, pero ¿qué puedo hacer? Si nuestra compatibilidad es del 92%. Y extendió la mano hacia el parche inhibidor de mi cuello. Ven, deja que te devuelva un poco. No esperaba que actuara tan de golpe. No logré esquivarlo, y rasgó una esquina del parche. El aroma de rosas se liberó de inmediato, inundando la tienda. Vaya, así que este es tu olor, aspiró profundamente. Supongo que al fin conseguí mi rosa. Me apresuré a pegar de nuevo el parche. ¿Te das cuenta de que esto es acoso sexual? Morris no lo negó, se encogió de hombros. Si no me equivoco, la ley de géneros no protege a los alfas. En otras palabras, aunque llamara a la policía, no serviría de nada. Lo fulminé con la mirada. Maldito alfa asqueroso. Ni siquiera se molestó en negarlo. Pasaron 4 horas antes de que al fin lograra librarme de Morris. El recuerdo de cada uno de sus gestos me dejaba la piel erizada de repulsión. Durante ese tiempo, alternó entre burlarse de mí y destrozar las flores. Solo cuando perdí la paciencia empezó a comportarse. Entregué parte de los arreglos a mis clientes habituales y convertí el resto en ramos para vender, y Morris los compró todos, incluso los que él mismo había arruinado. Al cerrar la tienda, tomé un taxi hacia un hotel, con la intención de alejarme de él. Esta vez no me siguió. Exhalé aliviado, creyendo estar libre. Pero al bajar del taxi, lo vi otra vez. No me malinterpretes. También me hospedo aquí. Mostraba una expresión de inocencia absoluta. No le creí ni una palabra. Menos aún cuando pasó su tarjeta justo ante mis ojos y abrió la puerta de la habitación contigua a la mía. Antes de entrar, me sonrió. ¡Qué coincidencia! Estaba demasiado agotado para discutir. Después de un día entero, ya no tenía fuerzas. Me duché, abrí el móvil para buscar otro hotel, pero a mitad de la búsqueda, el cansancio me venció y me quedé dormido. Desperté con el sonido amortiguado de la lluvia golpeando la ventana. El instante siguiente, una mano grande se cerró sobre mi tobillo, expuesto fuera del edredón. Abrí los ojos de golpe. En la penumbra de la habitación, una figura alta se acercaba lentamente. Tony, escuché su voz, rechinando los dientes, cargada de rabia. Vaya valor el tuyo. Atreverte a seguir adelante con el divorcio. ¿Te he consentido demasiado? ¿Necesitas una lección de verdad para aprender a obedecer? Lo reconocí enseguida, Shaun. Intenté darle una patada, pero su agarre la convirtió en un gesto que casi parecía coqueteo. Él soltó una risa, burlándose, no sé si de mi debilidad o de mi ignorancia. ¿No lo sabías? Este hotel es propiedad de la familia Brown. 6 años, y no has aprendido nada. Parece que tendré que recordarte lo que significa ser mi pareja. Puse una mano en su pecho para contener su avance. ¿Qué crees que estás haciendo?
Nos estamos divorciando, el proceso ya empezó. Si no te vas, llamaré a la policía. Hazlo si quieres, se burló. Pero no olvides que soy un omega. La ley no protege a los alfas. Inténtalo, y verás quién acaba arrestado. Me empujó su teléfono delante del rostro. Su expresión era relajada y cruel. ¿Qué es lo que realmente quieres? Pregunté, al borde del colapso. Por primera vez en mi vida, maldije aquella ley que les daba descuentos a los alfas en las tiendas, pero les quitaba este derecho básico. Shaun sujetó mis manos y me inmovilizó contra la cama. Ese proceso de divorcio, ¿cómo empezó sin mi consentimiento? ¿Por qué apareció de repente? Inspiré hondo. Porque firmaste los papeles el día que nos casamos. Yo nunca, se detuvo a medio hablar, cortando sus propias palabras. Olvídalo. Solo cancélalo. Abre tu terminal y anúlalo ahora mismo. Deja de comportarte como un niño. Shaun, no estoy haciendo un berrinche. Lo miré fijo a los ojos, con voz firme. Yo sí quiero divorciarme. Han sido 6 años. Bajé de rango por ti. Renuncié a mi trabajo por ti. Antes del matrimonio corría a tus recados, te seguía como un sirviente, hacía todo por ti. ¿Eso no fue suficiente? No es suficiente. Lo negó de inmediato. Tony, yo te salvé. Te di la vida. ¿Tu vida vale tan poco? Una ola de impotencia me invadió, quitándome las fuerzas para seguir luchando. Pero Shaun, ¿me amas? Por una vez, Shaun guardó silencio. Luego soltó una risa breve, cargada de desprecio. A veces pienso que eres ridículamente ingenuo. Tienes 28 años. Deja de comportarte como un niño. ¿No te basta con una vida acomodada? ¿De verdad necesitas aferrarte a algo tan infantil como el amor? ¿De verdad es tan importante? ¿Quién en nuestro círculo se casa por amor? Mira a tu alrededor, hay incontables matrimonios de fachada. ¿Y cuántos de ellos se divorcian realmente? El matrimonio puede continuar sin amor. Deja de ser tan sentimental. Hablaba con una certeza aplastante, convencido hasta los huesos. Y con esas palabras, toda mi resistencia se derrumbó. Así que en realidad todo había sido una broma. Todas aquellas promesas, cada una era una mentira. Temblando, dejé de luchar. Me quedé mirando el rostro de Shaun, frío, burlón. No sabía qué expresión poner. Solo me salió una voz trémula, con un hilo de llanto. Pero, yo nunca formé parte de tu círculo. Shaun, ¿qué significaron entonces estos 6 años? Estos 6 años absurdos, ridículos, ¿de qué sirvieron? Espera. De pronto, las luces se encendieron, inundando la habitación. Entrecerré los ojos ante el resplandor y giré hacia la puerta. Morris estaba recostado contra el marco, envuelto en una bata, los ojos pesados de sueño. Presidente Brown, esto no es apropiado, ¿no cree? ¿Ya divorciado y aún aferrado a su exmarido? Una sonrisa socarrona se dibujó en sus labios. En la mesa hablaba con tanta indiferencia, como si no importara nada. Pero ahora que él quiere divorciarse, ¿usted lo bloquea? Si no recuerdo mal, ¿no debía estar usted en el extranjero negociando? ¿Ya volvió a mitad de camino? Vaya actitud hacia el trabajo, la insinuación en sus palabras apuntaba directamente a Shaun. Parece que nuestra cooperación con su empresa quizá deba reconsiderarse. Shaun frunció el ceño, lo fulminó con la mirada durante un largo instante y al final soltó un bufido helado. ¿Y a ti qué te importa? Ay, me importa, y mucho. En un abrir y cerrar de ojos, Morris acortó la distancia, lo apartó de mí de un tirón y le lanzó un puñetazo. Los dos comenzaron a pelear, destrozando la habitación. Al final, siendo del mismo rango, Morris aún logró imponerse. Shaun quedó reducido al suelo, con la cabeza ensangrentada. Solo fue el terminal inteligente el que llamó automáticamente a una ambulancia. No está mal, sabe pelear, murmuró Morris, sentado en el suelo, con varios botones de la bata arrancados. Tu exmarido sí que, pero de pronto su expresión cambió. ¿Qué te pasa? Subió a la cama y me atrajo entre sus brazos. Todo mi cuerpo se tensó, mi rostro perdió el color. Quise decir que estaba bien,
pero mi boca se sentía sellada. Solo después de que Morris pasara una y otra vez su mano por mi espalda, tranquilizándome, logré recuperar la voz. Estoy bien. Solo me asusté. Viejo problema. Mi voz era ronca, seguida de una tos débil. Morris siguió acariciándome, y esta vez no aparté su mano. En un tono mitad broma, mitad ternura, murmuró, «Ay, ay, a este paso la Asociación de Protección de los Omega me va a arrestar. Si no regreso, me recordarás, ¿verdad? Al fin y al cabo, me atraparon solo por ti». Yo no respondí. El silencio se prolongó entre nosotros. Al rato, lo oí tantear con cautela, «¿Por qué no me dejas encargarme de él?» No me malinterpretes, tampoco lo soporto. Pero a ti sí que te quiero. Él me ayudó una vez, en la preparatoria. Lo interrumpí, contándole aquella amarga anécdota de la adolescencia de un alfa común. Con mis notas destacadas y el hecho de haberme diferenciado como alfa, logré entrar en la Academia Telly. Los folletos prometían formar élites. Matrícula gratis, sin cuotas, me inscribí de inmediato. Los alumnos allí eran la crema de la sociedad. Y por eso mismo, yo, un alfa ordinario, desentonaba como una mancha en la pared. El motivo del acoso era simple, decían que era pobre, que ni siquiera parecía un alfa. Nunca había querido diferenciarme de esa manera. Al principio soporté las palizas en silencio, pero cuando empezaron a atacarme durante la hora de los almuerzos gratuitos en la cafetería, ya no pude más. Así que me defendí. Sus padres exigieron que me expulsaran, y la escuela estaba a punto de hacerlo. Al final, fue Shaun quien intervino y me salvó. Para devolverle el favor, pasé 2 años corriendo a su disposición. Después, en la fiesta de graduación, hubo un incendio. Él me cargó y me sacó de allí, me salvó la vida otra vez. Y a partir de entonces, mi vida quedó atada a la suya, de forma inseparable. Morris guardó un silencio inusual durante unos segundos. ¿Así que te casaste con él por gratitud? No lo negué. Entonces su voz llegó, aguda, cargada de sarcasmo, ¿un tipo como él? ¿Salvar a alguien de un incendio? No me lo creo. ¿Lo viste con tus propios ojos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que revises su agenda de esos días. Si no me equivoco, sus registros médicos tienen las horas exactas. La insinuación era inconfundible. Y en ese instante recordé el paquete de historiales médicos que el padre de Shaun me había entregado antes de nuestra boda, toda su historia clínica desde niño, supuestamente para que entendiera su condición. Esos papeles aún estaban en la mansión. Conducir de noche bajo la lluvia fue la locura más grande de mi vida. Morris había querido llevarme él mismo, pero antes de salir, la Asociación de Protección vino a detenerlo. Así que tomé su coche y conduje a toda velocidad hacia la finca de los Brown. En la entrada, los guardias reconocieron mi rostro y no se atrevieron a detenerme. Casi choqué contra los parterres cuando frené bruscamente. Sin paraguas, empapado hasta los huesos, corrí hacia adentro, ignorando las preguntas del mayordomo, y subí corriendo al segundo piso, a la habitación que una vez compartí con Shaun. Con las manos temblorosas abrí el cajón más bajo y saqué el fajo de expedientes de hacía 6 años. Mis dedos pasaban las páginas frenéticamente, buscando algo en lo que nunca había reparado, horarios exactos. Hasta el segundo. Año estelar 3098, 12 de agosto, 14 horas 3 minutos y 49 segundos, B. Ingresó en la cápsula médica, protocolo de tratamiento 1, duración 6 horas. Una sola línea me atravesó como una lanza, desgarrando mis nervios. La habitación dio vueltas. Las gotas de lluvia caían de mi cabello sobre el papel, la tinta se corría, retorciéndose como la boca abierta de un dragón negro que me devoraba. Mi visión se oscureció. El 12 de agosto, él estaba en tratamiento. Entonces, ¿quién fue el que me salvó? La puerta se abrió apenas una rendija. Giré la cabeza rígida y vi un rostro demasiado parecido al de Shaun. «¿Papá?», preguntó con vacilación. «¿Qué haces aquí en medio de la noche?». Su cara se fue enfocando. Un pañuelo rozó suavemente mi mejilla, luego mi cabello húmedo por la tormenta. «¿Estás empapado? ¿Por qué no llevabas paraguas?», susurró. Se puso de puntillas y apoyó su rostro contra mi cuello. Era Tim. No Shaun. En medio de la confusión,
Esa verdad me golpeó con claridad. Con todas mis fuerzas, forcé una sonrisa débil y temblorosa. Pero en mi mente, solo podía ver la sala del hospital de años atrás, yo despertando y encontrando a Shaun, en bata de paciente, sentado a mi lado. Abrí los ojos y escuché su voz arrogante: por fin despiertas. No fue en vano todo mi esfuerzo por salvarte. Mi mente aturdida apenas pudo formular una pregunta instintiva: Shaun, ¿fuiste tú quien me salvó del incendio? Tras una larga pausa, lo oí resoplar y decir: por supuesto. Y yo le creí. Ahora que lo pienso, ¿ese silencio suyo era culpa? Shaun, me mentiste. Me engañaste durante 10 años. 10 años enteros viví atrapado en tu mentira, sin poder liberarme. Cuando volví en mí, ya estaba sentado en la oficina de la Asociación de Protección de los Omega. Tuve la corazonada de que Morris sabía algo. A la mañana siguiente, en cuanto se abrieron las puertas, corrí a pedir verlo. Lo sacaron con grilletes en las muñecas. Oh, cariño, sabía que vendrías a verme, dijo con desenfado, todavía con el descaro de bromear conmigo. ¿Tú, sabes algo? No respondió de inmediato. En cambio, me sostuvo la mirada durante un largo rato, hasta que dejó escapar un suspiro silencioso. Está bien. Sí sé muchas cosas, incluso sobre tu infancia. Pero me has olvidado, y eso duele. Te gusta escarbar en todo. Hablabas hasta con los pequeños pastos del suelo. Siempre guardabas tu cena hasta justo antes de dormir, para no acostarte con hambre. Odias deber favores, así que seguiste a Shaun durante más de una década. Has estado encadenado a tu propia moralidad, sin vivir ni una sola vez para ti mismo. No quiero decirte la verdad, porque quiero que tengas un futuro propio. Su voz llevaba una seriedad que nunca antes le había escuchado. Un futuro. Esa era una palabra que jamás me había atrevido a imaginar. En mis recuerdos, solo había un hogar estrecho y roto. Húmedo. Dolor. Oscuridad. Pesada y negra, amontonada de botellas vacías, asfixiándome en las sombras. Solo tuve 2 amigos, 2 briznas de hierba bajo un único árbol. En las tierras fronterizas, el verde era raro, y sin embargo, de alguna forma sobrevivimos juntos, a través de cada primavera, verano, otoño e invierno. En aquel sótano sombrío no podía distinguir el día de la noche. Nunca sabía cuándo llegaría el mañana. Solo sabía que el tiempo traía hambre. Y humedad interminable. ¿Cómo podía esperar un mañana? No lo tenía. Más tarde, escapé con alguien. Juntos construimos un hogar. Pero cuando cumplí 18 años, él también me dejó, solo me quedó una nota. Había sido abandonado. Le conté esto a Morris. Y entonces, inesperadamente, extendió la mano y me revolvió el cabello. Ni siquiera has visto el mundo exterior. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no tienes un mañana? Hagamos un trato, consigue primero tu certificado de divorcio. Una vez libre, yo te llevaré a ver el mundo. Seré tu guía. Luego bajó la voz con una sonrisa traviesa. No te apresures tanto a desesperarte. Pronto saldré. Y no te atrevas a volver a decir esas cosas. ¿Recuerdas lo que me dijiste una vez? Que querías viajar por el mundo con esos 2 pequeños amigos de pasto tuyos. Yo no lo he olvidado. Me guiñó un ojo, mostrando una sonrisa bañada en miel. Antes de irme, le pedí a Morris que me ayudara a redactar un contrato. No era del todo humano pedirle eso a un hombre bajo custodia, pero era uno de los pocos en los que podía confiar. Luego, conduciendo su coche, fui a la finca de los Brown. Con los papeles de divorcio en mano, me quedaba un último asunto que cerrar. Si Shaun no había sido quien me salvó, entonces ya no le debía nada. Esos 6 años, los consideraría como pago por haberme librado de la expulsión. Apenas bajé del coche, vi a Tim llorando desconsolado en la puerta. En cuanto me vio, corrió directo a mis brazos. Su voz temblaba entre sollozos. Papá, ¿de verdad te vas a divorciar de Father? Papá, ¿también me vas a dejar a mí? Le acaricié la espalda suavemente, tratando de calmarlo, y luego lo cargué hacia adentro. Shaun estaba sentado en el sofá, con la cabeza vendada, el rostro pálido. Me miró fijamente, ya sin la indiferencia de antes. Sabía que no podía detener lo que estaba pasando.
Me volví hacia el mayordomo. ¿Los papeles de divorcio? Él me los entregó. Los tomé, soltando un largo suspiro de alivio. ¿El divorcio es realmente algo de lo que alegrarse? La expresión de Shaun se ensombreció. Tony, no te arrepientas. No dejaré que vuelvas a ver a Tim. Como si creyera haber encontrado un arma contra mí. Pero yo ya lo había dicho, no quería la custodia. El niño no sería mi debilidad. Dejé a Tim en el suelo y saqué un contrato de mi bolso. Los 100 millones que la familia Brown me dio, se los dejo a Tim. Tim se aferró a mi manga con desesperación. Papá, no me dejes atrás. Le acaricié el cabello con ternura. En la finca Brown recibirás la mejor educación. Te convertirás en alguien poderoso, como los héroes de las historias que solíamos contar. Esos 100 millones son el regalo más valioso que puedo darte. Si algún día quieres verme, puedes llamarme. Pero Father dijo, que si me esforzaba y me portaba bien, tú estarías mejor. ¿Qué te quedarías? Sus ojos se abrieron de golpe, como si lo atravesara un rayo. Se giró hacia Shaun y gritó, «Me mentiste. Nunca tuviste amor de padre, ¿por qué mentiste para quitarme el mío? Mentiroso». El rostro de Shaun se ennegreció de rabia. Mayordomo, lleva al joven amo arriba. Tim forcejeó y lloró, pero fue arrastrado. El silencio cayó. Nunca te engañé, dijo Shaun con frialdad. Esas fotos no significaban nada. Si eso es lo que te molesta, no volveré a hacerlo. Sé que en realidad no quieres divorciarte. Me amas. Mientras lo canceles, fingiré que nada de esto ocurrió. Sus palabras rezumaban arrogancia, como si me otorgara un gran favor. Por primera vez en años, me hizo reír. No pude contenerme, solté una carcajada larga y sonora. ¿De qué te ríes?, preguntó, frunciendo el ceño. Me tomó un buen rato calmarme. Al final, lo miré con una sonrisa. Si todo esto fue un juego para ti, entonces felicidades. Lo jugaste bien, de verdad te serví como un sirviente durante 6 años. Pero Shaun, te compadezco. Con un padre Omega tan dominante, perdiste la capacidad misma de amar. Nadie te amará de verdad. Nadie. Saqué el historial médico de mi bolso y se lo estampé en la cara. Sí, quizá no fuiste infiel. Pero nuestro matrimonio estuvo construido sobre mentiras desde el principio. Tu padre no te ama. Tu pareja no te ama. Ni siquiera tu hijo te ama. Si yo fuera tú, preferiría estar muerto. Al ver el desconcierto en su rostro, sentí que algo por fin se rompía dentro de mí, liberándome. Las cadenas al fin habían caído. Ese mismo día, tras dejar la finca Brown, empaqué mis cosas y me marché de la ciudad, rumbo al extranjero. Conmigo iba Morris. Fuimos al desierto, escalamos montañas nevadas. Nos tumbamos en valles de flores y saboreamos el silencio del campo. Era tranquilo, como si el mundo solo contuviera a los dos. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, le pregunté de nuevo quién era realmente. Él yacía sobre la hierba, con una brizna entre los dientes, y dijo, «Podrías llamarme tu compañero de juegos de la infancia». La comprensión amaneció en mí. Así que la hierba se había convertido en hombre. Morris captó mis pensamientos al instante. «No soy esas 2 briznas de hierba», gritó, rompiendo mi fantasía salvaje. Se incorporó de golpe, despeinándose con fastidio. «Mi cabello solía ser negro». Pensé un momento, hurgando en lo más hondo de mi memoria, y al fin encontré la sombra de aquel muchacho. Sí, era él. Solté una risa suave, solo para ser derribado por Morris en una fingida exasperación. «Deja de reírte. Te dije que no soy esas briznas de hierba». Pero yo seguía sonriendo. Así que sí tenía amigos. Y tenía un futuro. Y no lo había protegido por bondad. No, lo hice porque había golpeado a mis enemigos. Ver a esos arrogantes y autoproclamados élites tirados en camas de hospital, con los rostros hinchados, fue demasiado satisfactorio. Él había ofrecido un gran espectáculo, y yo, naturalmente, quería ver la secuela. Un día, vino a buscarme diciendo que quería agradecerme. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó. Lo pensé un momento y respondí, «Eres tan buen luchador, sé mi hermanito a partir de ahora».
Y así, sin más, se convirtió en mi seguidor. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más comprendía por qué se había convertido en la figura más comentada de Telrikic. No solo por su apariencia, sino también por su personalidad. Él no era como los demás alfas. Su gentileza era real. Su paciencia también. Con esa cabellera rizada y negra parecía blando, casi invitando a la destrucción. Pero en realidad, su quietud y paciencia provenían de otra cosa, le gustaba perderse en ensoñaciones. Una vez le hablaba cuando su mirada se vació de nuevo, fija en la nada. No resistí la tentación de revolverle los rizos. ¿Por qué siempre estás en las nubes? Parpadeó, regresó en sí y murmuró una sola palabra: hambre. Soñar despierto ahorra energía, añadió con absoluta seriedad. Solté una carcajada. Él no entendió qué tenía de gracioso. Solo me miró un momento, y luego volvió a quedarse absorto. No podía con eso. ¿Cómo podía existir un alfa tan absurdamente adorable? Ni siquiera era de la misma especie que esos apestosos y engreídos. Lo tomé de la mano y lo levanté. Olvídalo, vamos a comer. No quiero que mi hermanito muera de hambre. Estuvimos juntos 2 años, hasta la graduación. La noche de la cena de clase yo no asistí, mis feromonas estaban en caos. Esa era la noche en que había planeado confesarle mis sentimientos. En cambio, la siguiente noticia que recibí fue que se había visto atrapado en un incendio y lo habían llevado al hospital. De inmediato lo hice trasladar al hospital privado de la familia Brown y pasé la noche a su lado. Recopilé todos los detalles del incendio. Sabía que un alfa de cabello negro lo había rescatado. ¿Y Tony? Tony era un hombre de lealtad. Había estado a mi lado 2 años solo porque una vez lo protegí. ¿Pero una deuda de vida? ¿Acaso eso lo atraería hacia ese otro alfa? No lo permitiría. Tony solo podía mirarme a mí. Cuando abrió los ojos lentamente, lo primero que preguntó fue: ¿entonces, fuiste tú quien me salvó? Dudé un instante. Jamás imaginé que el destino pudiera favorecerme de esa manera. Tony no sabía quién era su salvador. Lo admito, soy egoísta, frío y engañoso. ¿Pero qué importa? Mientras logre mi objetivo, ¿a quién le interesa qué clase de persona soy? No importa. Para nada. Conseguir lo que quiero, eso es lo único que importa. Y dado que aquel alfa de cabello negro estaba al borde de la muerte, lo único que necesitaba era que muriera. Así Tony jamás sabría la verdad. Y la única persona que vería sería yo. Tony seguía siendo mi hermanito. En la reunión de último curso lo atraje hacia mi lado, instándolo a beber. Observé cómo el alcohol nublaba su mirada. La botella giró sobre la mesa y, otra vez, la pregunta de verdad o reto recayó en mí. Esta vez fue: de todos aquí presentes, ¿hay alguien que te guste? Tony negó con la cabeza, estirando la mano hacia el vaso. Pero de repente sentí ganas de provocarlo. Sí, dije. Tony. Verlo quedarse helado me hizo soltar la risa. Tony, tonto. Me gustas. ¿Quién habría adivinado que una semana después mi padre me pondría delante 2 acuerdos en blanco? Fírmalos, dijo. Una vez lo hagas, podrás estar con ese alfitróncito miserable. ¿Quién? ¿Quién más? Esa sombra de rizos que siempre te sigue. Fruncí el ceño. ¿Cómo podía saber mi padre sobre Tony? Su necesidad de control era insaciable, cualquier cosa que yo apreciara, él la destruía. ¿Por qué él? ¿No fuiste tú quien dijo que te gustaba? Esta vez será mejor que lo protejas de verdad, no me culpes si vuelvo a romper tu juguete. Arrugó la nariz con repugnancia. ¿Por qué siempre te gustan cosas tan frágiles y miserables? Igual que tu padre alfa, inútil, incapaz de mostrar la cara. Bajé la cabeza, en silencio. Él empujó los 2 acuerdos en blanco hacia mí. Fírmalos. Ya hablé con ese alfa, aceptó. ¿O prefieres dejar que se te escape? Por supuesto que no. Sin dudar más, firmé con rapidez. Solo entonces mi padre mostró una sonrisa satisfecha. Una vez más, había leído mi corazón con precisión. Sabía que mi familia estaba torcida. Sabía que a Tony no le gustaría esa verdad, pero si había aceptado casarse conmigo, eso significaba que también me quería.
Siempre se había tomado el matrimonio en serio. Mientras yo lo protegiera, nada saldría mal. Íbamos a ser felices. Sí, íbamos a ser felices. Extra de Morris. Me llamo Morris. También tengo un nombre chino, Brian. Tony me lo puso. La manera en que conocí a Tony comenzó con una sola botella de solución nutritiva caducada. Esa era su cena. Me la tendió con el gesto reacio, y aún así murmuró con suavidad, tómala. No tienes que devolvérmela. Quizá para otros dar una botella caducada no significara mucho, pero yo no era otros. Yo era alguien a punto de morir de hambre. Mi destino nunca fue piadoso. Mi madre fue amante de un jefe mafioso del país y yo, su hijo ilegítimo. Pero nací en el momento equivocado. Antes de que pudiera crecer, mis medio hermanos ya se estaban exterminando entre sí. La mayoría de los hijos del jefe morían en intentos de asesinato. Yo sobreviví solo porque mi madre me sacó de contrabando hacia la frontera del país C. Pero el destino no favorece a alimañas como yo. Mi madre murió en el barco del contrabando, de hambre. Tropecé hasta las tierras fronterizas y me desplomé bajo un árbol, inconsciente. Cuando desperté, vi a un chico de rizos negros agachado en el suelo, susurrando a dos pequeñas briznas de pasto. Parecía un corderito negro. ¿El corderito? ¿Comía hierba? Intenté incorporarme. Gasté toda mi fuerza y apenas logré moverme antes de volver a caer. No me levanté, y asusté al corderito. Pero el corderito no gritó. Lentamente levantó la cabeza, y sus ojos negros y puros se cruzaron con los míos. Su rostro era tan pálido que parecía transparente, inexpresivo, y sin embargo, con esos rizos, se veía suave, inofensivo, gentil. Tras un largo rato mirándome, aparté la vista. No pude evitarlo. No sabía si mi cara estaba roja, probablemente no, ya que el hambre me había dejado sin color. Pero, Dios mío, ¿por qué podía existir un corderito tan adorable en este mundo? En el borde mismo de la muerte por hambre, ¿acaso él me enviaba un ángel? Quizás los ángeles son corderitos. El corderito vino de repente y me puso una botella de solución nutritiva en las manos. La bebí de golpe. La vida regresó a mí. El corderito volvió a hablar con la hierba. Cuando recuperé un poco de fuerza, me arrastré hasta su lado y me senté junto a él, mirando también el pasto. ¿Quiénes son? Pregunté. Mis amigos, respondió. ¿Así que el corderito podía incluso hacerse amigo del pasto? Cuando cayó la noche, me preguntó por qué no volvía a casa. Negué con la cabeza. No tengo casa. Él me dijo que tampoco tenía. Nos quedamos sentados juntos bajo el árbol un rato más, hasta que el cielo estuvo totalmente oscuro. Entonces el corderito se sacudió la ropa, se levantó y me llevó al lugar donde vivía. Bueno, en realidad, fue porque me aferré y supliqué hasta que aceptó. Era un sótano completamente negro. El corderito dijo que vivía allí. Apenas puse un pie dentro, pateé una botella vacía, vaciada hasta la última gota. Nos acostamos juntos sobre un cartón, esa era su cama. El corderito dijo que ese no era su hogar, solo un lugar donde se refugiaba. Un hogar, dijo, debía ser cálido, luminoso y lleno de flores. No oscuridad, humedad y podredumbre. Mientras hablaba, su voz se apagó. Escuché a su estómago gruñir. Me había dado su cena. El corderito era tan bueno conmigo. Yo tenía que recompensarlo. Después, para no morirnos de hambre, empezamos a rebuscar juntos. A veces encontrábamos sobres caducados de nutrientes en los cubos de basura. El corderito me enseñó cómo sobrevivir en la frontera. Cómo evitar el peligro. Me dijo que si cenas justo antes de dormir, no te costará conciliar el sueño por hambre ni despertarás en medio de la noche con el estómago vacío. Me dijo que tenía 2 amigos de pasto, y que algún día me los presentaría. El corderito me devolvió la alegría. Se sentía casi como cuando mi madre aún estaba viva. Pero la felicidad siempre es efímera. Una noche, la puerta del sótano se abrió de golpe. El corderito fue arrancado de mis brazos. Desperté sobresaltado, solo para ver a un hombre borracho golpeándolo. El corderito parecía acostumbrado a ser levantado en mitad de la noche para recibir golpes.
Apretaba los dientes, los labios firmemente cerrados, sin emitir un solo sonido. Corrí a detenerlo, pero lo único que conseguí fue una patada que me tiró al suelo. Me arrancó del cabello, obligando a mi cabeza a alzarse y enfrentar su mirada furiosa. ¿Así que incluso te atreviste a traer una rata inmunda a casa? ¿No he venido con suficiente frecuencia a golpearte? Estás viviendo demasiado cómodo, ¿eh? Ese era el padre del corderito. Su madre estaba fuera, apostando. Aquel hombre aullaba como un perro rabioso. Esa noche terminé cubierto de moretones, arrastrado lejos y arrojado a un costado. En las tierras fronterizas siempre llovía de noche. Volví arrastrándome, centímetro a centímetro, mientras la lluvia lavaba la sangre de mi rostro. Empapado y embarrado, alcé la vista y vi al corderito sentado aturdido sobre el cartón. Una marca roja ardía en su mejilla. Me miró hacia abajo y murmuró en voz baja, ¿por qué has vuelto otra vez? Ver. Esto no es un hogar. No le respondí. En cambio, dije, corderito, vamos a buscar un hogar juntos. Encontrar un hogar fue difícil. Al principio solo vagábamos. Más tarde, cuando nos diferenciamos como alfas, el distrito fronterizo nos envió a la escuela. Pero el distrito solo se preocupaba de enviarnos, nunca de pagar. Mis notas eran malas, así que al graduarme empecé a pelear en el mercado negro en secreto. Cuando el corderito lo supo, a veces me acompañaba. Poco a poco fuimos ahorrando y alquilamos un diminuto apartamento. Una sola habitación, con una cama y una mesa con 2 sillas. Dormíamos juntos, en parte para ahorrar dinero, en parte para que yo pudiera abrazarlo cuando despertaba gritando por las pesadillas. Casi todas las noches soñaba que lo golpeaban. Siempre lo envolvía en mis brazos y le susurraba suavemente, no tengas miedo. Estamos en casa. No afuera, bajo el viento y la lluvia. No en un sótano húmedo y oscuro. Ese era nuestro primer hogar de verdad. Nos aferrábamos el uno al otro, durmiendo pie con pie cada noche. El corderito era buen estudiante y entró en Tel Rikit. Durante las vacaciones, a veces peleaba en combates para ganar dinero para la comida y el alquiler. Yo, en cambio, guardaba mis ganancias para una casa. Más tarde, el corderito me dijo que habría podido dejar la escuela para trabajar conmigo, pero un omega lo había protegido y sentía que le debía algo. No podía abandonar los estudios. A mí me pareció bien. En realidad, nunca quise que dejara de estudiar. Un hogar no podía tener 2 analfabetos. Veíamos cómo nuestra cuenta crecía poco a poco. No era suficiente para comprar una casa, pero sí para vivir decentemente. Al menos ya no necesitábamos rebuscar entre la basura. Hasta que un día vi al corderito bajar de un coche de suspensión. Conocía ese tipo de autos, los dueños que iban a ver las peleas del mercado negro siempre viajaban en ellos. Un omega le acarició la cabeza y frunció la nariz con disgusto ante el entorno ruinoso. «Qué destartalado está todo, ¿aquí puede vivir alguien?» «Tony, ¿por qué no te vienes a casa conmigo?» El corderito frunció el ceño apenas un instante, y casi sin pensarlo, negó con la cabeza. «Este es mi hogar». Sí. Ese era su hogar. Nuestro hogar. El puerto que habíamos encontrado después de tantos años a la deriva. Mi ansiedad se apaciguó, pero otra emoción se alzó en su lugar, la inconformidad. Si hubiera tenido la capacidad, ¿podría haberle dado al corderito un lugar mejor donde vivir? Cuando aquel omega por fin se fue, subí las escaleras. Al abrir la puerta lo vi bebiendo agua con la cabeza inclinada hacia atrás. La luz del sol lo cubría, como un niño ansioso por ser tocado. Sus ojos negros brillaban como un lago profundo salpicado de destellos dorados. Me quedé paralizado un instante. ¿Por qué estás tan herido?, preguntó, frunciendo el ceño. Se acercó con un aerosol médico, su mano cálida cubriéndome los ojos mientras rociaba mis heridas. Un cosquilleo leve se extendió por mi piel, infiltrándose lentamente en todo mi cuerpo. ¿Dónde más? Déjame ver, alargó la mano para levantarme la camiseta y revisar mis heridas. Y en ese momento, hipersensible como estaba, le empujé de golpe la sorpresa que había preparado durante todo el día. ¿Flores? Tony parpadeó, mirando el ramo de coloridas flores que ahora sostenía en brazos. Eran flores falsas, hechas a mano por mí. Las flores reales eran demasiado caras, no podíamos permitirnos comprarlas.
Pero al corderito le encantaban, así que aprendí, practiqué mucho tiempo y finalmente logré hacer un ramo. Sí. Un regalo. Miré la alegría que iluminaba su rostro y sonreí también. Corderito, espero que cada día podamos estar juntos así. ¿Cuándo empecé a amarlo? No lo sé. Tal vez fue en el primer instante en que lo vi. Tal vez en las incontables noches que sobrevivimos juntos. O tal vez en una mañana cualquiera, enamorándome del ángel somnoliento frente a mis ojos. ¿Fue por aquella botella de nutrientes? ¿Por la manera en que me llamaba Brian una y otra vez? ¿Por su corazón tierno? ¿O por esos ojos puros y claros? Quizás. Una vez incluso llevé a Tony al lugar favorito de mi madre, una iglesia. Habíamos vagado tanto. Yo ansiaba la salvación de Dios. Me arrodillé durante horas. Pero seguía siendo un parásito a los ojos del destino. Al fin abrí los ojos, incapaz de soportar más el silencio de Dios. Y entonces lo vi, un rayo de luz descendía de su mano, envolviendo a Tony, sentado frente a mí. En ese instante lo entendí. Dios era misericordioso, había otorgado compasión, y así, un ángel había descendido al mundo. Tras conocer a ese Omega, empecé a luchar como un loco, desesperado por ganar más dinero. Una noche, tambaleándome tras salir del ring clandestino, cubierto de heridas, me encontré con un hombre de mediana edad. Era el enemigo de mi hermano mayor, el hermano de mi madre. Mi tío. Me había buscado durante años, y al fin me encontró. Me dijo que podía ayudarme a matar a mi hermano y convertirme en el jefe de la organización. Aparte de vengar a mi madre, mi segundo pensamiento fue, por fin podría darle al corderito una vida mejor. Corrí a casa ansioso por compartirle la noticia. Pero el corderito había dejado una nota diciendo que iba a una reunión de exalumnos. Quise correr tras él de inmediato, pero temía perderlo otra vez. Así que garabateé una línea apresurada: espérame en casa, tengo buenas noticias que contarte. Pero nunca pude decírselo en persona. El lugar de la reunión se incendió. Me lancé directo a las llamas, forzando mis feromonas a tomar forma sólida para protegerlo mientras lo cargaba hacia afuera. Sufrí quemaduras graves. Mis vías neuronales quedaron dañadas por la tormenta de feromonas. Mi tío me llevó de regreso al país y para tratarme. Permanecí inconsciente 3 años, encerrado en una cápsula de reparación genética. Cuando por fin desperté, mi aspecto había cambiado por completo, me parecía más a mi difunto padre. Incluso mi rango había ascendido a nivel S. Tras un año de dura rehabilitación, volví a volar hacia el país C, desesperado por ver de nuevo al corderito. Pero lo que descubrí fue que se había casado. Casado con aquel Omega al que había visto una vez en la entrada. Después de eso, jamás volví a pisar el país C. Me arrojé de lleno a la lucha por el liderazgo. Al final, llevé la cabeza del antiguo jefe a la tumba de mi madre. Pensé que nunca volvería a ver al corderito, hasta que, un día en el país, me encontré con su pareja, Shaun. Había caído en celo tras ser manipulado, escondiéndose en un callejón oscuro, tirado en mi camino a casa, con el rostro enrojecido. Recordé que era un Omega de alto nivel. Debería haber sido capaz de soportarlo solo. Ese era solo un atajo hacia la antigua casa de mi madre. Como estaba bloqueado, di media vuelta para marcharme. Pero entonces se tambaleó, se puso de pie y me agarró. Sus feromonas se enredaron en mí. Lo aparté de un golpe, solo para bajar la vista y ver en sus ojos hambre y sumisión. Un pensamiento se alzó lentamente. Llamé a la Asociación de Protección de Omegas e hice que llevaran a Shaun al hospital. Mientras él estaba inconsciente, hice que analizaran nuestra compatibilidad. 92%. Tan alta que podía afectar la mente de ambos, Alfa y Omega. Pero yo no creía que eso se aplicara a mí. Cuando lo veía, lo único que sentía era repulsión. Y aún así, al mirarlo, no podía dejar de pensar en el corderito. Al final, no pude contenerme más. Usé la excusa de una cooperación empresarial para volver al país C, y allí estaba él, el alma que había anhelado durante 5 largos años. Pero no era feliz. ¿No era feliz? Al verlo regresar al mismo estado vacío que tenía cuando lo conocí por primera vez, ardí de ira, de confusión y de dolor. Corderito, ¿no dijiste que solo te casarías por amor? ¿Por qué,
Viviendo dentro de lo que debería ser amor, ¿sigues, tan insoportablemente triste? De vuelta en el país y pasé incontables noches sin dormir, atormentado por esos ojos llenos de tristeza. Corderito, no eres feliz. Entonces ven conmigo. Tomé mi decisión, haría que se divorciaran. Regresé al país y comencé a acercarme a Shaun, dejándolo rozar mis feromonas. Organicé para que le llegaran al corderito interminables fotos manipuladas de nosotros dos, aunque cada vez que yo mismo las veía terminaba con el estómago revuelto. El corderito era tan difícil de alcanzar. Si no dejaba una marca, nunca tendría otra oportunidad en esta vida. Tenía que lograr que me recordara. Pero jamás podía permitir que supiera que yo era Brian. No debía descubrir en lo que me había convertido. El plan avanzó rápido, sobre todo porque Shaun cooperaba tan bien. Mi intención era aclararlo todo una vez que el divorcio estuviera hecho, revelar la verdad sobre Shaun y yo. Primer paso, el divorcio. Éxito. Segundo paso, llevar al corderito a recorrer el mundo, encontrar un nuevo hogar juntos. Ahí fue donde comenzaron los problemas. Estábamos contemplando el mar. El viento revolvía el cabello del corderito. ¿Morris?, dijo, girando la cabeza. Por un instante, no supe si eran más profundos sus ojos o el océano. Tú eres quien me salvó, ¿verdad? Guardé silencio largo rato, hasta que finalmente asentí. Estabas muy herido, ¿no es cierto? Las cicatrices de aquel incendio nunca sanaron del todo, una masa retorcida del tamaño de una mano en mi pecho. ¿Me la dejas ver, por favor? Sus ojos tenían un ruego silencioso. Corderito, tú sabes que nunca puedo negarte nada. Desabotoné mi camisa, revelando aquella fea herida. Sus dedos temblorosos la rozaron suavemente, como una pluma cayendo sobre carne quemada. Sus ojos se llenaron de tristeza. Me hacía cosquillas, y al mismo tiempo ardía, como si el fuego me devorara otra vez. Me trataba como a un tesoro. Entonces, ¿por qué sentía como si una bala me atravesara el pecho? Después de eso, presioné aún más a la familia Brown a través del comercio internacional, obligándolos a replegarse temporalmente al mercado doméstico. Shaun podría ser un necio en el matrimonio, pero en los negocios no lo era. Jamás imaginé que su hijo crecería y fundaría una nueva empresa, lo bastante fuerte como para desafiarlo cara a cara. En estos días, cada vez que lo recordaba, me reía. Luego, bajo la mirada perpleja del corderito, tenía que tragarme la risa. Esta vez lo llevé a mi tierra natal. Llegamos justo a tiempo para el festival de primavera. Lo vestí con ropa tradicional y lo conduje a las montañas nevadas. El corderito estaba fascinado, corriendo delante y tirando de mí. La tela era ligera, así que tuve que envolver todo su cuerpo con mis feromonas. El aroma de rosas, mezclado con escarcha y nieve, llenaba mis pulmones hasta marearme. El viento levantaba el velo de su túnica, que ondeaba suavemente, como alas a punto de alzar el vuelo. Cerca de la cima, el corderito se volvió hacia mí, con los ojos curvados en una sonrisa. Brian. Gracias. ¿Me había reconocido? ¿Cuándo? Sentí que la cabeza me daba vueltas, incapaz de hilar mis pensamientos. Sonrió. Probablemente desde aquella vez que me abrazaste en el hotel. Lo sospeché entonces. Pero parecías no querer que supiera que eras Brian. Hoy estoy tan feliz, que no pude contenerlo. Su voz llevaba un matiz de disculpa, pero sus ojos aún brillaban de risa. Envuelto en túnicas blancas bordadas con enredaderas verdes, Tony era como la primavera misma, floreciendo en medio de la nieve y la tormenta. Una primavera que no se rendiría ante el invierno. No pude contenerme. Le tomé la mano y lo atraje hacia mí, y besé a la primavera.